Buenos días a todos de nuevo. Hoy en nuestra clase de estadística y geometría, básicamente vamos a ver los ejes temáticos de ambas materias y por último vamos a ver un breve repaso de los conceptos que vamos a aprender. ¿Listos? Entonces, para nuestros ejes temáticos de ambas asignaturas tenemos los siguientes. Recuerden que en el cuaderno de estadística vamos a copiar los ejes temáticos de estadística, los cuales son: el primer eje temático es pensamiento aleatorio y sistemas de datos, en donde vamos a ver población y muestras y frecuencias. ¿Listos? Y el segundo eje temático para estadística va a ser razones y proporciones, en donde vamos a ver propiedades, correlación directa e inversa entre magnitudes. Esto es para la clase de estadística. Vamos a copiar los ejes temáticos de estadística, ¿listos? En el cuaderno de estadística. Y para geometría vamos a ver también dos ejes temáticos. Vamos a ver triángulos, la clasificación de los triángulos, y el segundo eje temático son líneas notables de un triángulo. Vamos a ver en él mediana, mediatriz, bisectriz. Vamos a ver teorema de Pitágoras y por último vamos a ver polígonos y su clasificación. Les recuerdo, en el cuaderno de estadística van a copiar los ejes de estadística y en el de geometría van a copiar los ejes temáticos de geometría. ¿Listos? Ahora vamos a dar inicio a la clase de estadística. Hoy es 24 de abril del 2020. Recuerden copiar todo lo que está acá en el video. Como primera medida, esto lo vamos a copiar en el cuaderno de estadística. El propósito para la clase de estadística es reconocer el concepto de población y muestra y aplicarlo a ejemplos de la vida cotidiana. Como título, población y muestra estadística. Entonces, como primera medida tenemos que la población es el conjunto de personas sobre la cual se va a realizar un estudio estadístico. ¿Listos? Y la muestra es el subconjunto de dicha población. Es una selección aleatoria para representar el total de la población. Entonces, a grandes rasgos tenemos que la población es un conjunto que nosotros seleccionamos para hacerle un estudio estadístico. ¿Listos? Y la muestra es un subconjunto que yo escojo de dicha población para poder hacer un estudio estadístico. ¿Listo? Lo vamos a ver a través de unos ejemplos. Entonces, yo tengo acá el primer ejemplo. En el primer ejemplo, ya se los digo, nos dice que un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad prefieren dictar la clase con ropa informal o con ropa formal. Para ello, se realiza una encuesta a 120 profesores de la UNAM, elegidos de forma aleatoria. Vamos a identificar población y muestra. ¿Listos? Entonces, recordemos que como la población es el conjunto de individuos, de un total de individuos, tenemos en este ejemplo que la población son los profesores de la universidad. ¿Listos? Y como muestra es el subconjunto que nosotros escogimos para realizar la encuesta estadística, ¿cierto? Entonces, para este caso, tenemos que ese subconjunto son los 120 profesores, ¿verdad? Vamos a verlo en un ejemplo más gráfico. Supongamos que el total de profesores de la universidad son 800. ¿Listos? Pero para nuestro caso, nosotros solo vamos a escoger un subconjunto de esta población o una pequeña muestra que van a ser los 120 profesores, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la población es el total del conjunto, que son 800 profesores, esto es población, y la muestra es el subconjunto que yo escogí para desarrollar mi prueba estadística, que son los 120 profesores. ¿Listos? Entonces, acá ya identificamos población y muestra. Ahora, vamos a hacer un segundo ejemplo a través de este gráfico. Supongamos que en estas 14 personas yo quiero identificar a quién le gusta y a quién no le gusta el rock. ¿Listos? Entonces, teniendo en cuenta el mismo ejemplo, tenemos que la población es el total de individuos, ¿cierto? Que fueron todos ellos. O sea,
Si ustedes los cuentan, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿cierto? Y yo quiero escoger aleatoriamente una muestra. Entonces, mi muestra para mi ejemplo van a ser estos 4 personajes. ¿Listos? Entonces, teniendo claro esto, nuestra población son los 14 personas en total, ¿cierto? Y la muestra van a ser las 4 personas que yo escogí para mi muestreo estadístico. ¿Listos? Entonces, teniendo en cuenta eso, es claro que la población son los 14 y mi muestra son las 4 personas. ¿Listos? Ya teniendo claro esto, podemos ver la importancia de una muestra. Como primera medida, las muestras se usan con el fin de hacer más viable el proceso estadístico. ¿Por qué? Por ejemplo, en el primer ejemplo era muy inviable hacer un proceso estadístico a 800 profesores, ¿verdad? Por lo tanto, se escoge una muestra aleatoria, en ese caso fueron 120 profesores, con el fin de hacer más viable el proceso. Gracias a ello se pueden obtener resultados estadísticos aproximados, sin necesidad de usar el total de la población, y por medio de la muestra podemos llegar a valores aproximados de lo que quiere o no quiere la gente. ¿Listos? Ahora vamos a ver una pequeña clase introductoria de geometría. ¿Listos? Entonces van a coger su cuaderno de geometría y van a copiar la fecha. Hoy es 24 de abril del 2020. Y el propósito para la clase de geometría, ¿cuál es? Va a ser reconocer y clasificar triángulos por medio de sus lados y de sus ángulos. Entonces tenemos que un triángulo, básicamente un triángulo es un polígono que está constituido por 3 segmentos de recta y en donde la suma de sus ángulos internos siempre va a ser 180 grados. ¿Listos? Y estos triángulos los podemos clasificar de acuerdo a dos características, de acuerdo a la medida de sus lados y de acuerdo a la medida de sus ángulos. De acuerdo a la medida de sus lados lo podemos clasificar en 3 grandes características. ¿Listos? El uno es equilátero, en donde todos sus lados son iguales, recuerden eso. A través de triángulos isósceles, donde dos de sus lados son iguales, y a través de triángulos escalenos, donde todos sus lados tienen diferente longitud. ¿Listos? Y en cuanto a la medida de sus ángulos, los podemos clasificar a través de triángulos obtusángulos, donde tiene un ángulo mayor a 90 grados, a través de triángulos acutángulos, en donde sus 3 ángulos miden 90 grados, y a través de triángulos rectángulos, donde uno de sus ángulos mide 90 grados. Este triángulo rectángulo es muy importante porque sobre este hacemos uso para resolver problemas del teorema de Pitágoras. Vamos entonces a ver un ejemplo en la pizarra. Permítanme borrar esto, de cómo clasificar triángulos a través de sus lados y de sus ángulos. ¿Listos? Entonces, el ejemplo nos dice que vamos a clasificar los siguientes triángulos de acuerdo a sus lados y a sus ángulos. ¿Listos? Entonces, si nos podemos dar cuenta, este triángulo tiene sus 3 lados iguales, ¿verdad? Sus 3 lados son iguales, ¿por qué? Porque este lado es igual a este lado, ¿listos? Y es igual a este lado, ¿listos? Por lo tanto, de acuerdo a sus lados, este triángulo es un triángulo equilátero. ¿Listos? Y de acuerdo a sus ángulos, nos podemos dar cuenta que los ángulos de este triángulo son todos iguales. ¿Listos? Por lo tanto, cuando la medida de sus ángulos son iguales, quiere decir que este es un triángulo acutángulo. ¿Listos? Vamos a ver un segundo ejemplo ahora.
Vamos a ver este triángulo. Este triángulo, a simple vista, podemos ver que este triángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Que es este, 90 grados. Por lo tanto, con respecto a sus ángulos, cuando tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Listos? Y con respecto a sus lados, nos podemos dar cuenta que este triángulo tiene dos lados iguales, los cuales son este lado, ¿listos? Y este lado, ¿verdad? Y como tiene dos lados iguales, con respecto a la medida de sus lados, es un triángulo, es un triángulo isósceles. ¿Listos? Como último ejemplo, tenemos este triángulo. También a simple vista podemos ver que este triángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados, ¿verdad? Que es este. Por lo tanto, si tiene un ángulo mayor a 90 grados, con respecto a la medida de sus ángulos, este triángulo es obtusángulo. ¿Listos? Y con respecto a la medida de sus lados, podemos también darnos cuenta que este triángulo tiene sus tres lados diferentes. Si ustedes quieren, ustedes los pueden medir con una regla. Y vamos a darnos cuenta que este triángulo tiene sus tres lados de distinta longitud, o sus segmentos de línea sus segmentos de recta. ¿Listos? Por lo tanto, si tiene sus tres lados de distinta longitud, es un triángulo escaleno. ¿Listos? Y así es como nosotros podemos clasificar los triángulos con respecto a sus lados y con respecto a sus ángulos. ¿Listos? Como actividad para esta clase, en estadística no vamos a dejar actividad, en geometría sí. Para esta clase van a realizar los ejercicios de la página 134 y 135. Nosotros ya los habíamos realizado en las clases presenciales, sin embargo, no había quedado claro el tema, entonces vamos a volver a realizar estos ejercicios en sus módulos y nos vemos la próxima clase.